Nexi Ortiz Bernal, laboro en el despacho de la Subdirección de Servicios y Facilitación al Comercio Exterior. En nombre de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, les damos la más cordial bienvenida al encuentro Aduana-Empresa. Este evento les permitirá conocer los requisitos para la importación de los paneles solares, así como también los cambios normativos que se dieron con la vigencia del decreto 1403 de 2024. Este evento cuenta con la participación conjunta de la DIAN y el Ministerio de Minas y Energía. A continuación voy a dar lectura a la agenda del día. Primero tendremos el saludo a cargo del doctor Andrés Esteban Ordóñez, director de gestión de aduanas. Segundo, presentación a cargo del Ministerio de Minas y Energías. Segundo, requisitos aduaneros para la importación de paneles solares, que estará a cargo de la doctora Diana Patricia Pastrana Sánchez, de la Dirección Seccional de Aduanas Bogotá, Aeropuerto El Dorado. Luego continuaremos con los cambios normativos del decreto 1403 de 2024, a cargo del doctor Andrés Fernando Sotopinto, de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales del Ministerio de Minas y Energía. Una vez que finalicemos con las presentaciones de los expositores, vamos a tener una ronda de preguntas y finalmente el cierre del evento. Desde ahora les invitamos a registrar en el chat sus inquietudes y preguntas, incluyendo la dirección de correo electrónico, a fin de que las consultas que no puedan ser atendidas en este espacio, una vez demos finalizado el evento, podamos enviarlas y atenderlas de manera escrita a los buzones de correo electrónico que ustedes nos registren. Es así pues como damos inicio a este evento con el saludo del doctor Andrés Esteban Ordóñez, director de gestión de aduanas. Adelante, doctor Ordóñez. Muchas gracias, Mónica, y bienvenidas a los asistentes para esta dirección y para la dirección general en encargo del doctor Ginás. Es supremamente importante este espacio, y no solo este, sino toda la sinergia que podamos hacer con el sector privado formal, con el sector privado que es cumplido y que paga impuestos y que obviamente participa del desarrollo de este Estado y de la construcción de una sociedad mucho más justa y mucho más equitativa. En ese sentido, los eventos que realiza la Dirección de Aduanas como este, y todos aquellos que en el marco de esta sinergia, que es ganadora del sector público y del sector privado, pues se continuarán haciendo, se fortalecerán y cuenten con este director para ampliar estos espacios, para fortalecerlos y para mejorar la sinergia que debe haber para entre el sector público y el sector privado para la consecución de las metas que tenemos como Estado y como sociedad. Yo quisiera agradecerle a los funcionarios de la Subdirección de Facilitación, quienes en conjunto con los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía han elaborado y han preparado este evento que está diseñado para ustedes, para los asistentes. Es muy importante que en el marco de una transición energética como la ha planteado el Gobierno Nacional se entiendan, se comprendan y se apliquen muy bien los requisitos técnicos, la reglamentación que se establece para la importación de paneles solares, que pues sin duda son un elemento fundamental en esta transición energética. Yo quisiera cerrar invitándolos a seguir participando de estos eventos. Acá tienen un equipo desde el nivel central, pero también desde las direcciones seccionales y de las demás entidades del sector público totalmente comprometido con esta articulación y con seguir trabajando en conjunto para mejorar nuestros procedimientos y para fortalecer también el control frente a posibles casos de incumplimientos deseados o no deseados que se presenten en la operación y en el deber ser de las reglas aduaneras principalmente. Entonces, Mónica, con este saludo y con ese agradecimiento a ustedes y a los funcionarios del Ministerio, le doy paso al evento y que tengan una excelente jornada.
Gracias, doctor Ordóñez. A continuación, contamos con las palabras del doctor Andrés Fernando Soto Pinto, de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales del Ministerio de Minas y Energía. Adelante, doctor Soto. Muy buenos días para todos. Es un gusto para mí, en nombre del Ministerio de Minas y Energía, estar en este espacio. Sabemos que la transición energética es un plan importante para el gobierno y no quiero hablar solamente del gobierno, creo que es un objetivo país muy relevante. Como contexto, el año pasado, el año 2024, tuvimos un año muy complicado con respecto a la hidrología y nuestro país en la generación eléctrica es muy dependiente de la generación hidráulica y las condiciones de hidrología que tuvimos el año pasado pues hicieron que el sector tuviera que trabajar muy fuerte, esforzarse mucho y poder manejar la matriz energética que tenemos de una manera eficiente, evitando así, número uno, cualquier tipo de restricción, cualquier tipo de racionamiento sobre el servicio, que es la prioridad número uno como política de abastecimiento por parte del Ministerio de Minas. Y lo segundo, pues bueno, poder manejar los diferentes tipos de tecnologías que tenemos y actualmente, bueno, actualmente no, cerrando como balance total del año 2024, que reitero fue un año muy fuerte en cuanto a baja hidrología, el 31% en el año de la energía generada que se inyectó al sistema interconectado nacional llegó a un 31% de energía térmica que es pues energía generada con fuentes fósiles, con ACPM, con carbón, con gas natural, tanto nacional como importado, y que bueno, además de los impactos que tiene por ser el tipo de tecnología de extensiva en uso de combustibles fósiles como por su costo, pues es muy importante poder empezar como país a ser más activos y como ciudadanos a ser más activos. El gobierno nacional, por supuesto, está haciendo todos los esfuerzos para ir dando los cambios en esta matriz energética, hacerla mucho más, menos dependiente de combustibles fósiles. No obstante, las puertas que se abren con la autogeneración y con la participación activa de cada uno de nosotros como ciudadanos es muy importante para ir disminuyendo esas cargas e ir aportando y ser cada vez más autónomos en cuanto a la generación de energía eléctrica. Entonces esto brinda muchas posibilidades, no solamente a nivel individual, a nivel colectivo, y recalco aquí la estrategia de comunidades energéticas que ha sido en este gobierno una de las líneas más importantes y que tiene un desarrollo que va muy por delante. Así que espacios como este son importantes para acercarnos tanto a la DIAN como un socio importante y parte activa en esta estrategia y como a toda la ciudadanía en poder aclarar, recoger preguntas e ir afinando cada vez más nuestro marco normativo y regulatorio para que todo esto pues deje de estar en el papel y pase cada vez más a los techos de nuestros hogares y de nuestra comunidad. Así que reitero el agradecimiento a la DIAN por abrirnos este espacio, por colaborarnos en este aspecto y sin más pues doy avance a nuestros compañeros para que sigan con la presentación. Muchas gracias, Mónica. A continuación, los requisitos para la importación de paneles solares a cargo de la funcionaria Diana Patricia Pastrana Sánchez de la de la Dirección Seccional de Aduanas Bogotá del Aeropuerto El Dorado. Adelante, Diana. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Diana Patricia Pastrana Sánchez. Pertenezco al grupo de importaciones de la Dirección Seccional de Aduanas Bogotá, Aeropuerto El Dorado. En este momento voy a explicar a grandes rasgos el tema de la importación de los paneles solares, sus requisitos y la presentación de la declaración de importación. Espérame un segundo. Dale otra vez. Dale lado. Eso. Dale al lado.
Ya, regálame un segundo, ya parto, agrando un poco la pantalla. Bueno, voy a hablarles de los requisitos para la importación de los paneles solares. El primer requisito que debemos cumplir es contar con una clasificación arancelaria de la mercancía. ¿Qué es una clasificación arancelaria? La clasificación arancelaria es la asignación de un código de identificación que se le otorga a la mercancía con base en las características o componentes de las mismas para poder determinar sus obligaciones, sus impuestos y las regulaciones que les aplican. Entonces, al conocer yo la clasificación arancelaria de la mercancía, puedo establecer cuánto debo cancelar de tributos como IVA y como arancel. También dentro de esta clasificación arancelaria, la DIAN nos da la oportunidad de clasificar mi mercancía como una unidad funcional. ¿Qué es la unidad funcional? La unidad funcional es un conjunto de unidades, de elementos o de componentes que se importan en diferentes envíos amparados en uno o más documentos de transporte y que permite declarar esta mercancía por una subpartida arancelaria que es establecida en el arancel de aduanas. Entonces, si yo voy a importar, un ejemplo, una planta fotovoltaica, yo puedo clasificar esta planta, todos sus componentes, todos sus accesorios, la puedo clasificar como una unidad funcional. Por el contrario, si no ingreso como tal la unidad funcional, sino partes independientes, debo clasificar cada parte de la mercancía por su propio régimen y pues allí debo estar regido por el decreto 1881 del 2021 que me va a indicar la respectiva clasificación, el respectivo arancel, el respectivo IVA a cancelar y todos los requisitos que requiere este producto. Entonces, lo más aconsejable siempre para la importación de este tipo de mercancías es que se solicite la clasificación comunidad funcional a la DIAN. También estos documentos se debe contar con ellos antes de la aceptación y presentación de la declaración de importación. Entonces, como primer documento necesitamos la clasificación comunidad funcional. Como segundo elemento, tenemos unos beneficios que nos otorga la UMNE, la Unidad de Planeación Minero-Energética. Entonces, el segundo requisito para la importación de estas plantas o paneles solares es obtener la certificación expedida por la UMNE. ¿Qué es la certificación expedida por la UMNE? Es un documento que nos permite acceder a unos beneficios tributarios y que son otorgados para proyectos de gestión eficiente de energía y fuentes no convencionales de energía. Es la Unidad de Planeación Minero-Energética, UMNE, la que establece los procedimientos y los requisitos para evaluar la solicitud de este certificado y su respectiva aceptación. Este documento, esta certificación, también constituye un documento soporte para la declaración de importación. Adicionalmente, para la importación de estas plantas, de estos paneles, podríamos solicitar los beneficios tributarios que nos otorga la ley 1715 del 2024, la cual nos permite eliminar cargas tributarias para los emprendimientos energéticos renovables. ¿Cuáles serían estas cargas tributarias? La ley 1715 nos permite hacer una deducción especial en el impuesto sobre la renta, nos permite la exclusión de estos bienes de IVA y nos permite la exoneración de gravámenes arancelarios. También dentro de los requisitos para la importación debemos contar con los reglamentos técnicos RETIE. ¿Qué es el reglamento técnico RETIE? Es un reglamento que establece los requisitos para garantizar la seguridad de las instalaciones eléctricas que se llevan a cabo en Colombia y que nos protegen a las personas, a los animales y al medio ambiente. Entonces, también debemos contar con este reglamento técnico. Este reglamento técnico, ¿quién lo expide? Lo expide la BUCE, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, a través de un registro de importación o una licencia de importación. Esto se tramita a través de la ventanilla, se solicita un certificado de conformidad
y es la UCE quien nos expide el reglamento técnico, certificando de que esta planta o estos paneles no nos van a afectar tanto el ambiente, no nos va a afectar a nuestros animalitos y mucho menos a nosotros. Nosotros, la DIAN cuenta con un sistema de resoluciones anticipadas y clasificación arancelaria que permite a todos los operadores de comercio exterior conocer previamente la clasificación arancelaria de las mercancías. Entonces, el contar con esta resolución de clasificación nos brinda una seguridad jurídica y nos facilita todos los trámites aduaneros. La DIAN cuenta con una cartilla para el usuario, que este es el link. Ya está cargando, permítame un segundito. Esta es la cartilla, ¿la pueden ver? Bueno, esta es la cartilla del sistema de resoluciones anticipadas y clasificación arancelaria. Es una cartilla creada para el usuario donde nos explica paso a paso cómo solicitar ante la DIAN una resolución de clasificación arancelaria. Entonces, es una cartilla que paso a paso nos enseña cómo solicitar a la DIAN la clasificación arancelaria y poder obtener este documento soporte antes de la aceptación y presentación de la declaración de importación, y con esto ya tenemos un seguro de cuál es la correcta clasificación de nuestra mercancía. Esta solicitud de clasificación arancelaria para una unidad funcional tiene un costo de un salario mínimo mensual legal vigente en este momento. Entonces, en esta cartilla ustedes podrán encontrar todos los paso a paso para solicitar esta resolución de clasificación. Listo, sigamos con nuestra presentación. Listo. Antes de presentar la declaración de importación, pues quiero explicarles que todos los usuarios, todas las personas naturales o empresas jurídicas en Colombia pueden tramitar su declaración de importación a nombre propio o a través de una agencia de aduanas. Entonces, si yo decido hacer la importación de mi mercancía a mi nombre, debo acercarme a las instalaciones de la DIAN CAC, Aeropuerto El Dorado, queda en la calle 26, 106-39, tercer piso, y solicitar una cuenta de ingreso al sistema que manejamos en este momento, que es siglo XXI, donde los usuarios pueden radicar su declaración de importación. Antes de hacer esta solicitud, debemos también contar con unos documentos soportes. Entonces, dentro de estos documentos soportes tenemos el registro de la licencia de importación, que como ya les expliqué, es otorgada por la BUCE, y allí debemos contar con el visto bueno de la SIC para el reglamento técnico, el RETIEM. También debemos contar con una factura comercial, que es la que nos va a indicar el valor FOB de la mercancía que estamos importando. También debemos contar con una lista de empaque, que es la que nos va a indicar cuántos bultos componen este envío, cuánto es el peso. También debemos contar con el documento de transporte, que es el que nos ampara la mercancía. Debemos contar con una prueba de origen si nos estamos acogiendo a un acuerdo comercial, ya sea con la Unión Europea, sea con Estados Unidos, y debemos obtenerlo antes de la aceptación y presentación de la declaración. Debemos contar con una declaración andina de valor, que esta se diligencia para mercancías que su valor FOB supera los $5.000. Entonces, este documento también se convierte en un documento soporte de la declaración
de importación y el cual constituye una relación de los valores que incluyen esta importación. También debemos contar con un mandato cuando vamos a actuar a través de una agencia de aduanas y no lo vamos a hacer a nombre propio. Estos documentos soportes deben estar antes de la aceptación y la presentación de la declaración de importación. Si en dado caso no contamos con una resolución de unidad funcional ni un concepto tributario para acogernos a los beneficios, podemos realizar una importación temporal. Esta importación temporal pueden ingresarla al país por un término de 6 meses, prorrogables por otros 6 meses o por 5 años, pero la diferencia es que debo transportar la mercancía o si decido nacionalizarla, cuando lo vaya a hacer finalizando los 6 meses, debo cancelar los tributos si tengo una importación a corto plazo o si tengo una importación a largo plazo, que es la que puedo hacer por 5 años, semestralmente voy cancelando los tributos de mi importación. Entonces, si no cuento con estos beneficios, me puedo acoger a la importación temporal, que es una suspensión de tributos aduaneros. ¿Cómo es el proceso de importación? Entonces, ya contando con todos los documentos. Primero, hacemos nuestra declaración de importación en nuestro aplicativo Siglo XXI y procedemos a aceptar nuestra declaración de importación con todos los datos de la descripción de la mercancía, la valoración de la mercancía, quién es mi proveedor, quién es mi importador. Y es un segundo paso, es el pago de los impuestos. Entonces, cuando yo acepto mi declaración, debo imprimirla y o llevarla al banco o realizarlo a través de las plataformas virtuales y cancelar los tributos. En este caso, pues no habría tributos, pero la debo presentar en ceros. Después de realizar la presentación ante un banco, solicito la selectividad del proceso de importación. ¿Qué es la selectividad? Someterla a un proceso de inspección. Ya puede ser con el sistema de perfilamientos, le puedo otorgar o un levante automático o un levante físico o una inspección física o una inspección documental. Si en dado caso el sistema me determina que tengo una inspección documental o física, yo enruto mi declaración para que un inspector de aduanas se dirija al depósito donde se encuentre mi mercancía y realiza allí su inspección. Si yo realizo una inspección documental, esto quiere decir que el inspector únicamente me va a revisar documentos soportes de la declaración de importación. Por el contrario, si tengo una inspección física, el inspector va en el depósito, me va a revisar la mercancía, va a comparar que toda la descripción en la declaración de importación de la casilla 91 corresponda con lo que él está viendo físicamente y adicional va a revisar los documentos soportes. Y dependiendo del resultado de esta inspección, el usuario puede obtener su levante y puede disponer de su mercancía. Entonces, como les indicaba, la determinación de la inspección o el levante puede ser un levante automático, una inspección documental o una inspección física. Esta inspección se debe dar dentro del término previsto en el artículo 171 del decreto 1165 del 2019, que me habla de los términos de permanencia de la mercancía en un depósito. Entonces, si yo ingreso mi mercancía a un depósito público, mi mercancía puede estar allí un mes y yo puedo solicitar una prórroga por un mes adicional en caso de que no logre nacionalizar mi mercancía dentro del primer mes. Entonces, esta inspección se debe dar en este término, el mes o el mes adicional con la prórroga. Esa es toda mi presentación. Cualquier inquietud, con muchísimo gusto, estamos aquí para solucionar. Tienes el micrófono apagado, Mónica. Gracias. A continuación,
le damos paso a la presentación del doctor Andrés Fernando Soto Pinto, de la Oficina de Asuntos Regulatorios del Ministerio de Minas y Energía. Adelante, doctor. Muy buenos días nuevamente a todos. Bueno, complementando el espacio y la información que hemos recibido, de nuestra parte es importante del Ministerio de Minas y Energía poder conversar y poder refrescar lo que ha sucedido a nivel regulatorio en el último año, y en particular con la modificación del decreto 1073 que se dio, que es nuestro decreto único que compila todas las funciones y toda la política pública del Ministerio de Minas y Energía. Y esta modificación se dio con el decreto 1403 del 2024. En particular, planteando medidas de política energética en materia de autogeneración y producción marginal. Como comentaba la apertura de este evento, esta forma de generación de energía es importante como complemento a la matriz actual y como una estrategia de participación activa tanto de la empresa como de los ciudadanos y las comunidades en la autonomía energética y en la generación con fuentes mucho más limpias. En este sentido, en el decreto, en su artículo, bueno, el primer artículo que modificó y que incluyó el artículo 2.232.411 de ese decreto único reglamentario del Ministerio de Minas y Energía, pues se expidieron unos lineamientos en general que habla de la liberación de condición en la participación de los autogeneradores y productores marginales, en particular y con la condición de que aquellos no inyecten excedentes de energía a la red. En particular, este aspecto hay que, digamos que tomarlo con todo el rigor regulatorio, y en ese sentido lo que se expresa aquí, y es que la no autorización de ningún tipo para la conexión, ya sea al sistema integrado nacional o a las zonas no interconectadas, para estos autogeneradores o productores marginales, ya sean de gran o pequeña escala, tiene unas condiciones muy particulares que en este momento requieren y están en proceso de armonización con la regulación actual de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y en particular hay que ser enfático con esto, porque si bien el lineamiento de política pública está enfocado a liberar de alguna forma esas restricciones que se pueden tener, no puede eximir al cumplimiento técnico de esos sistemas de autogeneración, de producción marginal y al rigor que se debe tener, porque número uno, la seguridad y la protección de las instalaciones internas y el cumplimiento de requisitos técnicos para proteger lo que hay al interior de las empresas, al interior de las viviendas, es fundamental. Y adicionalmente, pues hay que proteger también la red externa, y si bien se explica aquí que esas condiciones aplican para aquellos que no entregan energía a través de la red, sí hay que tener en cuenta que no existan formas y que técnicamente se evite que esos intercambios se den sin que estén las protecciones necesarias, porque la red externa y las redes que manejan los distribuidores comercializadores pues deben estar completamente balanceadas, deben estar protegidas, y si esas salvaguardas técnicas no se toman, pues podemos poner en riesgo el funcionamiento completo de los sistemas. Así que este es un paso de política pública que va orientado a tener un dinamismo y una mayor flexibilidad, sin que esto se entienda como que los requisitos técnicos no son importantes y que, por supuesto, van a ser objeto de una armonización regulatoria relevante. Esto nos lleva, por supuesto, a hablar de la Ley 1715 del 2014, que fue pues muy importante para la integración de las energías renovables no convencionales en el sistema eléctrico nacional. Esta ley estableció unos incentivos muy importantes de promoción de las fuentes no convencionales de energía en Colombia, y en particular para los proyectos de energía solar, de lo que estamos compartiendo en este espacio el día de hoy.
Y en particular, pues esa ley plantea unos beneficios tributarios importantes para la importación de los paneles y los requisitos técnicos que se deben tener en cuenta en la importación. Como punto importante dentro de la ley, al Ministerio de Minas y Energía se le plantearon unas funciones muy importantes y que enmarcan toda esta inclusión de este tipo de energías en el sistema eléctrico nacional. Lo primero, pues, son definir las líneas de política energética, como esto que acabamos de ver de este decreto que salió en el año 2024. Definir una política energética plantea una línea de acción, un direccionamiento, un ideal muy enmarcado a seguir, y posteriormente eso tiene que venir articulado con lineamientos estratégicos, y por ello esa tercera función de coordinación con la CREG, la UBME y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidades todas adscritas y trabajando en conjunto con el Ministerio de Minas, pues es tan relevante, porque no solamente la política energética sirve para que se articulen cuestiones y se movilice políticas y se movilicen acciones tendientes a hacer cambios relevantes como el que queremos en la transición energética, y sino que necesitan para su articulación efectiva que venir con la regulación de la CREG en lo que tiene que ver con, por supuesto, los temas que han sido delegados en la comisión con respecto a tarifas y criterios, con respecto a la UME como planeador central del sector de minas y energía, y a la Superintendencia de Servicios Públicos como entidad que tiene a cargo la vigilancia y control. Así que todo esto tiene un orden, tiene una jerarquía documental, normativa y regulatoria que permite que esas políticas lleguen efectivamente a ser operativas y a que puedan aplicarse efectivamente por los ciudadanos o por la industria. Otro punto muy importante es el desarrollo de proyectos en zonas no interconectadas. El país tiene una brecha muy grande todavía. Si bien gran parte de la población disfrutamos de un servicio de energía eléctrica que está en el sistema interconectado nacional, pues hay aún zonas del país que están en zonas no interconectadas, que tienen unas particularidades y que por tanto merecen toda la atención del gobierno y merecen toda la atención de la industria para articular y generar mecanismos que permitan que esas zonas interconectadas tengan beneficio y tengan un servicio de calidad y continuo. Adicionalmente, en esas funciones está la implementación del FENOGE, de un fondo que ya lleva varios años operando y que es una piedra angular fundamental para el desarrollo de estos nuevos mecanismos. Promover incentivos económicos y tributarios, como lo que nos tiene en esta sesión del día de hoy. Estrategias para la transición energética. La transición energética es una palabra muy grande, se puede hablar de ella en muchos sentidos, se puede entender de muchas formas. Hay muchas investigaciones, hay muchas, digamos, desarrollos, nuevas formas de generar energía. Tenemos energía eólica, tenemos energía solar, tenemos geotermia y otros vectores adicionales que hay que buscar, y que un país como el nuestro tiene unas hojas de ruta diseñadas para ver cuál es esa estrategia y cómo es que entendemos dentro del país y dentro de nuestro contexto y nuestras posibilidades esa transición. Y fundamental, reglamentar y establecer unos mecanismos de medición y comercialización. Esto tiene que tener un orden claro, debe tener una capacidad del sistema de medir, de entender cómo van los flujos, y no flujos unidireccionales como estructuralmente y de manera tradicional tenemos, de generación que viene desde los puntos de, sea plantas hidroeléctricas, térmicas o de otro estilo, y que simplemente va en cascada, por así decirlo, hacia los demás puntos de consumo, sino que esos flujos ahora pueden ser diferentes, pueden venir de la autogeneración, ya sea vinculada o entregando excedentes a la red o no, como en el caso que nos tiene hoy en este espacio, pero todo eso necesita estrategias de medición y comercialización que se adecúen a esa nueva forma de producir la energía, de consumirla y de comercializarla. Y por último, y no menos importante, es la seguridad energética del país. Creo que un país que no genera mecanismos suficientes para ser fuerte a nivel de energía eléctrica
ser autosuficiente sin dejar de lado interconexiones que le permitan flexibilidad operativa en momentos en que sea requerido. Todo esto es necesario para ser productivos, ser competitivos. Un país que no es seguro energéticamente pierde competitividad, y perder competitividad no es una opción para un país como el nuestro. Entonces, todas estas funciones alrededor de las energías renovables no convencionales pues fueron dadas al Ministerio de Minas, y por eso pues todo lo que está enfocado en la transición y en uso de este tipo de energías, y como estamos conversando el día de hoy, los paneles pues son una de las formas, y la energía fotovoltaica es una de las formas que se está promoviendo y que es un pilar fundamental en proyectos, como lo he mencionado, como las comunidades energéticas, y como cada vez más ver en nuestro ámbito, en nuestros techos, formas diferentes de generar esa energía de manera limpia y autónoma. En cuanto a los beneficios tributarios, y ya algo se ha comentado, pues en ese artículo 13, pues hay una exención de derechos de importación, esa exención del pago de esos derechos arancelarios, y aquí tiene que estar muy, muy claro, y es destinados exclusivamente a proyectos de fuentes no convencionales de energía. Las condiciones, por supuesto, es que no deben ser producidos por la industria nacional. En el momento que la industria nacional tenga algún tipo de opción diferenciada, pues seguramente esto tendrá que ser revisado, y por tanto esa única forma de adquirir dichos elementos pues puede ser mediante la importación. Y el procedimiento para requerir esto pues es una solicitud de exención a la DIAN, que hay que hacerla con un debido tiempo de antelación, y la certificación de la Unidad de Planeación Microenergética, la UPME, que avale efectivamente que esta inversión corresponde a un proyecto de fuentes no convencionales de energía. Esto es muy importante, y por ahora es la llave que articula estos beneficios con los proyectos de paneles o de generación fotovoltaica. Con respecto al IVA, pues esta exclusión también está amarrada a que esos proyectos de fuentes no convencionales sean certificados y avalados, en este caso por la UPME, y por tanto pues esos bienes sobre los cuales se plantea la exclusión del impuesto del IVA pues deben estar incluidos en ese listado particular de la UPME y deben tener la certificación. Esto está en el artículo 12 de esa ley 1715. Con respecto al RETIE, pues los elementos y los componentes, y como se explicó también por parte de nuestros compañeros de la DIAN, pues los componentes, en particular los paneles y los demás componentes de un sistema eléctrico, pues por supuesto deben cumplir el RETIE, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, y como tal, pues es necesario para su importación, como requisito técnico, obtener ese certificado de conformidad. Y ahí pues el Organismo Nacional de Acreditación y todo el sistema de acreditación liderado por la Superintendencia de Industria y Comercio pues es fundamental para que esos productos den esa garantía de cumplimiento, y si llegan finalmente a las industrias, a las comunidades o a los techos de nuestras viviendas, pues sean elementos que brinden todas las garantías y todas las seguridades. El gobierno en este caso, y en este artículo 7 de la propia ley 1715, pues plantea que es un lineamiento importante promover esa generación con fuentes no convencionales de energía, y a través de política pública, política energética, regulación y otro tipo de elementos que están amarrados a la ley 142 y 143. Esto no implica que no se esté trabajando en mecanismos adicionales, y aquí yo creo que vale la pena ser muy puntual en que esta ley 1715 en su momento fue hecha y tuvo un foco muy importante de cara a la generación de energía eléctrica por medio de este tipo de fuentes. No obstante, tenemos otro tipo de vectores, como puede ser el hidrógeno, como puede ser la biomasa, en donde la generación eléctrica puede que esté o puede que no esté, o temas térmicos de eficiencia energética, donde pueden utilizarse vectores diferenciales que ayuden en la transición energética, que tengan otro tipo de objetivos diferentes a la generación de energía eléctrica, y con esto, sin duda, el Ministerio está trabajando fuertemente al interior
con su equipo de transición energética en lograr articulación y lograr habilitadores normativos que puedan hacer extensible todo este tipo de tecnologías y que sea taxativo y que sea claro que pueda haber nuevas formas de promoverlos y de tener ventajas y de tener facilidades para promover estos elementos que nos lleven a la transición, porque es totalmente claro y somos conscientes en que hay que dar algún empuje y que la política pública por sí sola no puede generar los cambios con la velocidad en que lo requerimos o con la velocidad en que son necesarios para el desarrollo en diferentes lugares del país. Bien, y adicionalmente, pues hay un beneficio, está en el artículo 11 de la ley 1715, con respecto a la declaración de renta. Y en este aspecto, pues quienes estén obligados a declarar renta y que generen y que tengan inversiones asociadas a esta generación con fuentes no convencionales de energía, pues pueden tener una deducción a partir de la importación y del inicio de utilización de estos elementos por un periodo no mayor a 15 años y un 50% del total de la inversión realizada puede tener esa deducción en la renta. Ahí se hace la acotación que en particular, pues ahí hay una nota importante y es que pues el valor para deducir de este concepto de ninguna manera puede ser superior al 50% de la renta líquida del contribuyente, calculada antes de restar el valor de la inversión. Entonces, pues estos son diferentes elementos que en resumidas son temas arancelarios, temas de impuestos de IVA, temas de declaración de renta, que todos son habilitadores y que están pensados para promover y que de hecho pues ya esto está desde el 2014, poco a poco se han venido usando y esperamos que articulados con estas medidas de liberalización, de flexibilización, puedan hacer que haya un crecimiento mucho más acelerado de la instalación de paneles y de energía fotovoltaica a nivel de comunidades, a nivel de autogeneración por parte de los ciudadanos y que esto le dé un nuevo foco y un nuevo aire a la generación, porque vuelvo y ratifico lo que comentaba al inicio de la presentación, tenemos en épocas difíciles hidrológicas una alta dependencia aún de combustibles fósiles y bueno, poder tener estrategias de diversificación cada vez más, no solamente ayuda a la seguridad energética, sino también a un tema muy importante que no puede estar descuidado de todos nosotros, que es la economía y el valor en la tarifa que seguramente pagamos y que con esquemas de autogeneración puede verse beneficiado. Finalmente, pues esa exclusión del impuesto a las ventas, pues está enmarcado en un programa de uso racional y eficiente de energía, el PROURE. Los elementos que están, no solamente paneles, sino otros elementos que están involucrados allí y que se destinan a preinversión, inversión y otros aspectos que están asociados a ese uso racional de energía y a las fuentes no convencionales, pues estarán excluidos de IVA y en ese aspecto pues también hay facilidades que pueden hacer que los proyectos muevan su balanza hacia la factibilidad, que es finalmente lo que queremos desde el Ministerio de Minas y Energía como directrices. Muy bien. Esto es lo que desde el Ministerio queríamos compartir como un complemento y como articuladora a la charla inicial que tuvimos por parte de nuestros compañeros de la DIAN. Y bueno, de mi parte no queda otro momento que agradecerles su atención, agradecerle a todas las personas que se conectaron y que están participando en este evento y que desde el Ministerio de Minas y Energía están allí mi contacto para lo que sea pertinente. Con todo gusto estaré desde mi función atendiendo lo que sea pertinente y esté a mi alcance. Y
tengan claridad que desde el Ministerio de Minas y Energía y el equipo de la Oficina de Asuntos Regulatorios Empresariales estamos con las puertas abiertas para escuchar, para acercarnos. Precisamente una de las funciones de la oficina es tener ese acercamiento con la empresa, con el sector real, y escuchar y retroalimentarnos de lo que hay que hacer, porque pues esto, si bien es una función regulatoria y de política pública de parte del Ministerio y de parte de la CREG y las otras entidades, pues seguramente hay cosas que se tienen que pulir, hay cuestiones que hay que ajustar, que hay que modificar, que hay que poner en evolución a nivel normativo, y por supuesto estamos abiertos a escucharlos y a generar los espacios que se requieran en ello. Muchas gracias. Vamos a dar inicio con la ronda de preguntas. En primer lugar, con las que estén a cargo de la DIAN, y en segundo lugar, con las que estén dirigidas al Ministerio de Minas y Energía. No antes recordarles que aquellas consultas, inquietudes o preguntas que hayan registrado en el chat y que en este espacio no puedan ser resueltas, posteriormente de manera escrita y a sus correos electrónicos que nos hayan registrado en el chat, les daremos atención. Entonces, de esta manera le damos paso a la funcionaria Cielo Nayib Ospina, funcionaria del Grupo de Importaciones, quien dará lectura de las preguntas a cargo de la DIAN. Adelante, Cielo. Muy buenos días para todos. Bueno, vamos con la primera pregunta del señor Carlos Mauricio Rodríguez. Dice, ¿cuál sería la diferencia si los paneles solares o todos los componentes del parque solar fotovoltaico entran por Buenaventura debido a que llegarán por barco desde China? ¿Serían los mismos procesos que si entraran por avión por El Dorado? Independiente de que la mercancía ingrese por el puerto de Buenaventura o por el Aeropuerto Internacional El Dorado, se deben cumplir con los mismos requisitos. Lo que tienen que tener en cuenta es verificar dónde piensan nacionalizar su mercancía, si la van a hacer en Buenaventura o la van a hacer en Bogotá, porque si la mercancía llega a Buenaventura y deciden nacionalizarla por Bogotá, deben realizar un tránsito entre Buenaventura y Bogotá para que la mercancía llegue a un depósito público habilitado, y aquí en Bogotá se nacionalizaría la mercancía, pero los requisitos serían los mismos. Siguiente pregunta. ¿A dónde debo solicitar la aprobación de la unidad funcional? La solicitud de la unidad funcional se realiza en la coordinación de arancel, pero en la cartilla que yo les envié el link, o les mostré el link, está paso a paso cómo realizar la solicitud. Siguiente pregunta. Tenemos una importación de una unidad funcional que obtendrán certificado UBME en unos meses. ¿Debo avisarle a la DIAN con anticipación a que llegue la importación para poder nacionalizar sin problema? Hay una alerta respecto a la solicitud en donde, acorde al concepto DIAN, indica que debe ser solicitado a la DIAN como mínimo 15 días hábiles antes de la importación de la maquinaria, equipos e insumos necesarios. Bueno, la resolución de clasificación como unidad funcional, yo la debo tramitar antes de aceptar y presentar la declaración de importación. Pero independiente que yo cuente con el acto administrativo, yo puedo realizar mi importación, presentar mi declaración de importación únicamente con el número de radicado que me otorga la DIAN cuando yo hago esta solicitud. Este radicado se debe relacionar en la casilla 91 de la declaración de importación, y con este solo documento puede presentar la declaración de importación. El punto es que si yo solicité una clasificación como unidad funcional, pero resulta que la coordinación de arancel en mi acto administrativo me indica que no estamos frente a una unidad funcional, entonces yo debo presentar una declaración de corrección a esa declaración inicial
y para esto tengo un término que es un mes contado a partir de la aceptación y presentación de la declaración inicial. En esta declaración de corrección, tratándose de unidades no funcionales, implicaría que debo clasificar cada parte que ingresa al país por su propia subpartida. Cada una debe cumplir con todos los requisitos que hacen parte de la subpartida y este término es solo de un mes. Entonces, yo puedo realizar mi declaración de importación únicamente con el radicado de la solicitud de unidad funcional. Lizeth nos pregunta, ¿el RETIE tiene algún costo ante la UCE? Lizeth, esta información, si no contamos con ella, ya que es un trámite que únicamente se debe realizar ante la ventanilla única de comercio exterior. Entonces deberías de pronto hacer la consulta ante el Ministerio de Industria y Comercio. María Cristina González pregunta, sobre el cuarto punto de requerimiento expresado en cuanto al RETIE, la BUCE está aún empleando el RETIE 2013. El RETIE 2024 nos permite utilizar certificados de conformidad internacionales como alternativa. ¿Qué documento debo enviar para que la BUCE aplique correctamente las reglas del RETIE 2024 sobre estas alternativas expresadas en el libro cuarto, artículo 4.2, 4.1? Bueno, como le indiqué a Lizeth en la pregunta anterior, estas consultas del BUCE deben realizarlas directamente con ellos. El funcionario inspector de la DIAN lo único que revisa en su proceso de inspección es que se cuente con la aprobación de la CID, con la aprobación de la CID y el cumplimiento del visto bueno. Pero esta consulta también debería realizarla ante la BUCE. Y una última pregunta. El proceso para obtener el certificado UBME, ¿dónde se debe solicitar y cuánto tiempo tarda el proceso? La certificación de la UMNE deben solicitarla ante la Unidad de Planeación Minero-Energética. Entonces, creo que nuestro compañero del Ministerio de pronto nos podría responder esa consulta. El resto de preguntas que han llegado al chat, con mucho gusto nosotros las estaremos respondiendo a sus correos en un tiempo oportuno. Mil gracias. Bien, con relación a las preguntas que han llegado y que, bueno, son bastantes e intentaremos ir por algunas que son de ámbito del ministerio. Pues está lo primero y enlazando con la última pregunta que teníamos, el proceso para obtener el certificado de la UBME. Bien, en ese sentido, en la UBME hay un sitio particular en su página web. Ahora dejaré el enlace allí, pero es un sitio que está allí, que está en incentivos, páginas e incentivos tributarios. Ahí se encuentra una cartilla completa para poder diligenciar unos formatos que están incluidos en la resolución UBME 319 de 2022 y que son los documentos que cada interesado en tener una solicitud de incentivos tributarios para los proyectos de fuentes no convencionales debe diligenciar. Entonces, para resumir la respuesta, para poder ingresar a este ciclo de proyectos, está la página web de la UBME, en ese enlace que ahora vamos a compartir, y en la resolución UBME 319 de 2022 están en los formatos necesarios donde pues se tiene que llenar toda la información. Básicamente ahí qué información hay, solicitantes, quiénes son, los datos generales de ese solicitante y cuáles son los proyectos que se van a solicitar, donde en esos proyectos debe haber una preinversión, una inversión, operación e información adicional de ese proyecto. Entonces, y allí pues en ese formulario
Los incentivos a los cuales se aplica, pues están todos los que hemos hablado: deducción de renta, exclusión de IVA, exención de aranceles y otros más. Entonces, en eso pueden ustedes ubicar la información que se requiere a nivel de la U. Siguiente pregunta. Nos pregunta aquí, y disculpen que el nombre, bueno, es que está aquí Anónimos. Alguien nos pregunta: me gustaría por favor consideraran los colectores solares térmicos, pues aún no están abrazados por los beneficios tributarios. Supongo que es por ser menos famosos y conocidos, pero estos son incluso más sostenibles que los fotovoltaicos, rápido retorno de inversión y evita más emisiones de CO2. En este caso, bueno, la pregunta es que efectivamente estos beneficios y lo que estamos hablando en esta ley 1715 de 2014 están orientados a generación de energía eléctrica. Los colectores solares térmicos, que son de los que habla la pregunta, pues transforman directamente esa energía radiante en un sistema de calentamiento de agua. Entonces hay transformación directa a energía térmica. Y allí pues no hay energía eléctrica y por tanto no están cobijados aquí, pero como mencionaba, dentro de las diferentes hojas de ruta que hay en proyectos regulatorios del ministerio, están incluidos pues poder extender beneficios de orden tributario y beneficios de otra índole, fondos y otros mecanismos de financiación para este tipo de otros proyectos. Eso sí, teniendo en cuenta que pues hay que identificar como gobierno cuáles son esos vectores relevantes que requieren dentro de las hojas de ruta esos mecanismos de apalancamiento. Bien. Siguiente pregunta nos hace Carlos Mauricio Rodríguez Congote. Nos dice: la CREC plantea que los sistemas solares fotovoltaicos menores a 100 kilovatios no tienen necesidad de contrato de respaldo porque no inyecta energía al SIN. Esta ley, el decreto 1403 de medidas de autogeneración y producción marginal sin excedentes, va de la mano de ser menor a los 100 kilovatios. En este sentido, el decreto plantea que esa flexibilización, esa liberación de condiciones aplica tanto para pequeña escala como para mediana y gran escala. Y ahí la respuesta fundamental es que hay que trabajar, y por eso lo anotaba en la presentación, la armonización que venga con la reglamentación y con las resoluciones que tiene la CREC para que precisamente esas resoluciones que mencionábamos allí vayan articulándose y vayan moviéndose para ir incluyendo estos cambios. Esto por lo general, cuando son líneas de política pública, algunas veces tienen interacciones con normas o resoluciones, que en este caso tiene la CREC, que con posterior, con las señales que ya se dan de política pública, van a ir siendo poco a poco modificadas para que se ajusten y puedan cerrarse esos baches que podemos tener a nivel de interpretación. Entonces, esto poco a poco, y por supuesto estamos en comunicación con la CREC y estamos trabajando de la mano con ellos para que se vayan desarrollando toda la normativa y se vaya encajando y vaya haciendo completamente match con el decreto y con la línea de política pública que quiere dar. Bien. Siguiente pregunta nos hace Rafael Quintero. Nos dice: buenos días. Agradezco por favor la ayuda con la siguiente pregunta. En la NTC 2050, siendo parte integral del RETIA, se especifica la definición a lo que es un módulo solar y lo que es un panel solar. A efectos de la aplicación de exención de IVA contemplada en el artículo del estatuto tributario, si un módulo solar está en la misma subpartida, le es aplicable la misma exención. Esto comprende exclusivamente su aplicación a los paneles solares. Gracias. Puntualmente aquí hago dos distinciones. Una, la ley 1715 y los proyectos que en este caso, como hemos explicado, se presentan ante la UCME, son proyectos que tienen exenciones de acuerdo con sistemas completos, es sistemas asociados a la generación, no solamente los paneles. En la explicación de hoy, nuestros compañeros de la DIAN han hablado en particular de qué hay que hacer con la importación de los paneles solares. En particular, si hay que importar otras piezas, otros elementos, otros sistemas, sé que no son objeto en particular de lo que hemos hablado hoy y bueno, ya veremos si más adelante podemos abrir
un espacio particular para hablarlo, pero para ser puntuales con la información que hemos compartido el día de hoy, la información que nuestros compañeros de Diana han expresado atañe netamente a la importación de los paneles, y la información regulatoria que hemos compartido es que los beneficios, si bien se pueden aplicar a los paneles, también se aplican a otros elementos y a otras piezas, otros equipos, otros instrumentos que hacen parte del proyecto de generación con fuentes no convencionales. Bien, siguiente pregunta. Aquí hay otro comentario anónimo, pero me parece relevante e importante conversar sobre él, y que dice, hay una desarticulación entre la evaluación UBME y DIAN. Dado que la UBME pide validar la información frente a las fichas técnicas y la DIAN frente a las DIM y a las facturas, ¿cómo se puede mejorar esta situación? Bien, de nuestra parte, una cosa son que los reglamentos, las especificaciones, los procedimientos que están puestos para otorgar esto, y si bien los procedimientos y la reglamentación puede estar clara, pues vamos a quedarnos con la tarea de revisar y validar al interior de la UBME y del equipo que está haciendo este proceso, dónde puede haber puntos de mejora, dónde puede haber desarticulación, dónde puede haber cuestiones que puedan ser mejoradas, si es que efectivamente así se determina, y poder validar si es que en esta asignación y en esta evaluación y en el proceso que hay de los certificados de un lado y del otro para obtener los beneficios, puede haber algo que no esté encajando, y que por supuesto el objetivo de estos espacios es recoger ese tipo de inquietudes y poder canalizarlas. Otra pregunta, bueno, aquí también está algo anónima, me permito leerla. Dice, para Minminas, ¿nos podrías indicar cuál es la razón para que el decreto 40.117, reglamento RETIE, después del periodo de transición no se acepten los certificados de producto emitidos en el exterior por el fabricante y se deba solicitar el certificado de conformidad en Colombia? Se supone que la ONAC es parte de acuerdos internacionales para disminuir las barreras técnicas junto con las empresas que están certificadas. En este aspecto, con el ONAC y lo que se plantea a nivel de los reglamentos técnicos y de la importación es, como lo plantea el mismo RETIE, es un certificado de conformidad por un organismo de certificación que sea validado por el ONAC. Y en este sentido, el ONAC tiene, como se menciona en esta pregunta, los acuerdos internacionales para esa equivalencia. Entonces, de inicio, no debería invalidar certificados emitidos en el exterior. Lo que sí hay que tener cuidado, y ahí habría que extender un poco la pregunta con el ONAC, es la validez de sus certificados versus lo que se requiere a nivel de RETIE. Así que, digamos que para concretar la respuesta a esa pregunta, no es que no se acepten los certificados internacionales, lo que sí debe tenerse cuidado y debe plantearse en consideración es que esos certificados puedan dar cumplimiento y puedan dar fe de que se están cumpliendo los parámetros que hay en nuestra normativa técnica nacional y en nuestro reglamento técnico de instalaciones. A veces no simplemente un certificado de una norma que pueda no ser equivalente uno a uno o pueda tener diferencias, pues puede tener complicaciones e implicaciones a nivel de cumplimiento. Entonces, en eso y con ONAC hemos tenido varios espacios. No hay un rechazo como tal a certificados internacionales, pero sí hay que tener cuidado en que esas equivalencias se den y que ese certificado permita cumplir con lo que se está teniendo en nuestro reglamento técnico de instalaciones. Bien, yo creo que aquí vamos con una última pregunta y ya cerramos. Hay muchas más, pero pues por supuesto nos ponemos en la tarea de dar
respuesta y de comunicarles a todos ustedes. También hay otra, desafortunadamente aquí, anónima, pero leo la pregunta. Queremos en primer lugar agradecer al equipo del Ministerio y la DIAN por el taller. Es importante para nosotros los pequeños operadores solares que la aplicación del nuevo RETIE no siga concentrando el mercado de energía solo en los grandes jugadores. Nos preocupa el rol que debe asignarse a los certificadores nacionales, especialmente porque la gran mayoría de paneles e inversiones cuentan ya con certificados internacionales vigentes. Algunos certificadores nacionales han entendido que deben hacer una segunda prueba física con costos y tiempos exorbitantes que nos dejarían por fuera del sector a nosotros los pequeños operadores solares. ¿Es posible aclarar este caso? ¿Puede el Ministerio aclarar que cuando el producto cuente con un certificado internacional, el rol del certificador nacional sea un rol documental que no nos obliga a hacer una segunda prueba física? Bueno, yo creo que ratificando y concretando la pregunta anterior, nos llevamos esta tarea por parte del Ministerio de Minas para ver y tener una sesión con el ONAC y acotar un poco qué es lo que puede estar sucediendo, porque yo creo que si bien reforzamos que técnicamente seguir los lineamientos que se plantean, cuidar la seguridad de las instalaciones y por supuesto mucho más de las personas, no nos puede llevar a una parálisis documental y en este caso esto tiene que fluir y la posibilidad de tener elementos como son los paneles solares en una estrategia de ir avanzando en una transición energética y en opciones mucho más limpias, pues no tiene sentido en que estemos generando trabas sin razón. Así que lo indagaremos y nuestro compromiso será tener una sesión con ONAC para poder ver qué es lo que puede estar sucediendo a nivel de certificación, qué puede haber de cierto y de casos particulares y si hay alguna brecha en particular, pues irla cerrando. Creo que de nuestra parte terminamos un tanto con las preguntas, como todo pues vamos a revisarlas todas y por supuesto irlo juntando con nuestros compañeros de la DIAN e ir cerrando lo que necesitamos a nivel de las preguntas. Muchas gracias, doctor Soto. Me gustaría saber si hay algún otro comentario por parte de los funcionarios de la DIAN que quieran adicionar algo. Bueno, de esta manera, no siendo más por el momento y recordándoles que las preguntas que no fueron resueltas en este espacio serán atendidas de manera escrita a los buzones de correo electrónico que nos hayan registrado en el chat. La Subdirección de Servicios y Facilitación de Comercio Exterior, en nombre de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, les da un sincero agradecimiento por su asistencia y participación activa, dando por finalizado el evento. Muchas gracias.